En este episodio asistiremos al famoso golpe entre los dos gigantes de la literatura latinoamericana, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, guiados por la novela de Jaime Bailey, Los Genios. De allí vamos a pasar a explorar la valentía y la supervivencia de un equipo uruguayo de rugby en la película La Sociedad de la Nieve. Y será Uruguay, la tinta y el tiempo quienes nos llevarán al mundo de Jorge Drexler y su último álbum, que está lleno de colaboraciones y letras que dejan al descubierto por qué la música en español está rompiendo esquemas y llegando a los corazones de millones de personas en todo el mundo. Acompáñame y sé testigo de que el español, más que un idioma, es un universo de creatividad. Mario Vargas Llosa llega a un teatro en la Ciudad de México en el que lo espera sonriente y con los brazos abiertos su amigo hasta ese día, Gabriel García Márquez. Sin embargo, en vez de recibir un abrazo de su colega peruano, lo que recibe es un recto de derecha directo al ojo izquierdo que lo noquea, le rompe los lentes y le deja un moretón que él mismo quiso perpetuar a través de una foto famosa que fue portada de revistas y que es un clásico de la imaginería latinoamericana. Tal vez sea la única vez en la historia en que dos futuros premios Nobel se vean envueltos en una pelea. Bueno, decir pelea es como una exageración, fue un solo golpe. Sobre este hecho tan particular, tanto Gabriel García Márquez como Mario Vargas Llosa guardaron silencio absoluto y nunca más volvieron a hablar. Una verdadera lástima, especialmente cuando fueron tan amigos, vecinos en Barcelona por algunos años y dos genios absolutos de las letras universales y en español. Eso es lo que más nos interesa en este podcast, que hayan sido dos genios en español. Jaime Bailey, un escritor y presentador de televisión peruano radicado ya desde hace muchos años en Miami, presentó en el 2023 esta novela que se llama Los Genios, editada por el sello catalán Galaxia de Gutenberg, a través de la cual él intenta ensayar una explicación, un conjunto de antecedentes e historias en torno a ese golpe, a ese derechazo. Una explicación que para muchos de los curiosos pudiera tener algún asidero, pues es harto conocido que Bailey también fue amigo, muy amigo del propio Vargas Llosa y que se pudo haber enterado de algo porque tal vez a través de esa amistad le pudo haber contado algo, o bien por él o bien por alguno de sus hijos que también fueron amigos de Bailey. Pero bueno, ese no es el caso. El hermetismo de Gabriel García Márquez y también de Vargas Llosa fue y ha sido hasta hoy total, de manera que toda explicación y el relato que hace Bailey en este libro es producto de su propia imaginación, de sus propias conjeturas y en muy buena parte de su inventiva, lo cual es digno de admiración, pues porque Bailey logró armar una novela bastante notable en relación con este hecho. Él se aprovechó de una serie de circunstancias y de acontecimientos que le permitieron contar y ficcionar muchos hechos curiosos. En algunos casos hay otros que son muy graciosos, algunos tal vez poco probables, algunos hasta inverosímil. Creemos que es una novela que vale la pena leer porque cuenta muchas cosas que son propicias para recordar, pero hay que hacerlo con cierto cuidado, hay que tener un poco de cautela porque no todo lo que cuenta allí es cierto. Ojo, no es que Bailey pretenda que sea cierto, está clarísimo que todo es producto de su imaginación y que cada uno debe elegir en qué y en quién creer. El propio Jaime Bailey hace poco lo escuché autonombrarse como un escritor de segunda división. Yo me atrevo a decirlo porque él lo dijo. Yo no creo que sea así. Yo creo que es un escritor solvente, sin embargo él se atreve a meterse en la cabeza de esos escritores y decir lo que piensan y reproducir conversaciones extrañas, algunas veces incluso en unas situaciones rocambolescas. Para hacer eso se requiere de mucha valentía, de seguridad, de esparpajo y si algo tiene Bailey es todo eso. Con lo cual, a mí en lo personal me divierte, me llama la atención. Algunas veces creo que exagera y a veces creo que incluso no le hace falta para que su creación tenga suficientes elementos destacables. Por otra parte, lo que sí me parece que también resuma el libro es una especie de aversión por Mario Vargas Llosa y una admiración exagerada por García Márquez. Esto es una opinión sumamente personal. En la mayoría de las escenas pareciera que García Márquez queda mejor parado que Vargas Llosa. Y Bailey pareciera que estuviera un poco de acuerdo con aquellas palabras que cita de Carmen Balcells en relación a ambos. Vargas Llosa es el primero de la clase, pero García Márquez es el genio. Hay en Bailey además un afán por meter el dedo en la llaga de muchas situaciones personalísimas de la vida de Vargas Llosa, que algunas veces llama la atención por lo crudo, como la relación del premio Nobel con su padre, y otras tantas me produjeron cierto desconcierto, como por ejemplo inventarse una anécdota con el hijo de Vargas Llosa y que fuera mordido por un perro, así como le ocurrió al personaje famoso de Vargas Llosa del cuento Los Cachorros. En fin,
Es público y notorio que entre Bailey y Álvaro, el hijo mayor de Vargas Llosa, también ha habido un distanciamiento y parece que ahora Bailey ha decidido morderlo, aunque fuera con un perro de ficción de por medio. Lo cierto es que el libro es muy divertido y hay que decirlo, y con ese espíritu y con ese tono hay que leerlo, con la certeza de que no es un documento periodístico, que en ningún caso es una crónica de lo que ocurrió. Va usted a encontrarse con un libro que está bien escrito y que va a ser muy grato de leer. Bueno, resulta que el día que Vargas Llosa golpeó en la cara a García Márquez, lo hizo, como ya hemos dicho, en un teatro en la Ciudad de México, en el que estaban convocados para ver un documental sobre un hecho ocurrido algunos años antes. De ese documental, el propio Vargas Llosa había escrito el guión y por eso estaban allí. Se trataba de aquel equipo uruguayo de rugby que, atendiendo una invitación para ir a jugar en Chile, se embarcó en un avión que sufrió un accidente. En ese accidente murieron la mayoría de los pasajeros, pero otros sobrevivieron después de 70 días. Casualmente, en 2023, ha aparecido, casualmente no, después de años de trabajo, de largos años de trabajo, por fin se publicó, salió a la luz la película La Sociedad de la Nieve, del director español catalán Juan Antonio Bayona. Es una película producida por Netflix y está disponible en todo el mundo a través de esa plataforma. Una película que, como ya han hecho otras películas y algunos documentales y libros, intenta acercarse al hecho una vez más. Lo único es que esta vez ha sido diferente. ¿Ha sido la mejor? No lo sé. De lo que sí estoy seguro es que es la más real. Lo primero que hay que destacar sobre esta película, y que me gusta mucho, es el hecho de que la película está totalmente hablada en español. Y con más detalle, pudiéramos decir que está hablada en uruguayo, que es el lenguaje, digamos, y el acento original de los protagonistas de la historia. Eso es muy de agradecer, especialmente el año pasado, el 2023, porque vimos una película, una superproducción de Hollywood, en la que el líder histórico de Francia, Napoleón Bonaparte, habla en inglés. I promise you brilliant successes. Es un hecho muy importante que los productores hayan decidido hacerla en español, ya que es una película tanto española como norteamericana, digamos, Netflix es parte de la producción. Por esa razón, además, la película acaba de hacerse con la nominación a los premios Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Es muy interesante y muy bueno para todos nosotros que Netflix haya entendido que se puede, que es necesario y que es rentable, además, contar historias en español. Muchos críticos ya están calificando esta película como una obra maestra. Yo creo que no le falta razón. Ahora bien, ¿por qué es una obra maestra? Por una parte, porque puntúa muy alto en todos los renglones técnicos: fotografía, sonido, música, edición, diseño de producción. Pero eso no es lo más importante. Yo creo que lo más importante de esta obra es su estrategia de guión. Como en todo relato, la selección del narrador y el tono con el que se cuenta una historia es fundamental para atrapar al espectador. En este caso, el director creyó pertinente acercarse al hecho entendiendo que esto es una historia coral, que no tiene ni uno ni dos protagonistas, sino todo el equipo de rugby son los protagonistas. Asimismo, que no es un hecho que importa revisar por su espectacularidad, que la tiene, o por su morbo, que también lo tiene, sino por las razones que atienden al espíritu humano. Es una historia que se acerca al hombre en su esencia, que pone en tela de juicio muchos conceptos sobre la naturaleza negativa del hombre o la naturaleza egoísta del hombre. Aquí se exhibe crudamente hasta dónde puede llegar el deseo de vivir, también hasta dónde puede llegar la solidaridad, el respeto por la vida, por la muerte, lo grande y lo fuerte del ser humano y a la vez lo infinitamente diminuto que es en relación con el espacio que ocupamos en el planeta. Y entonces Bayona, que en esta película digamos que se gradúa con honores de cineasta, para todos los entendidos esta es su mejor película, ha hecho una película tan espectacular como las anteriores, pero más humana que todas sus películas anteriores. Él para eso utiliza un narrador, utiliza uno de los personajes con un tono particular, porque el narrador que utiliza lo hace desde la distancia, desde la muerte. Utiliza un narrador que nos cuenta una historia incluso después de muerto. De esta forma, Bayona logra respetar todas las voces, incluso las de aquellos que se quedaron en la montaña. Eso hace que, como dice un crítico español, Luis Martínez, en el diario El Mundo, el director no quiera protagonismos redentores, o que los héroes, mejor dicho, experimentan mucho miedo. Recordemos que Bayona viene del cine de terror, por lo tanto no tienen ninguna intención de ser héroes, ¿no? Esta película está basada en un libro que se llama La Sociedad de la Nieve, que fue escrito por Pablo Bierzi y que él además fue el productor y el enlace entre el equipo técnico
artístico y la familia de los sobrevivientes. Los sobrevivientes y los familiares tuvieron una activa participación en la película. Algunos aparecen haciendo algunos cameos muy interesantes y con mucho significado cinematográfico. Por ejemplo, el propio Nando Parrado le abre la puerta del aeropuerto a los personajes de su madre y de su hermana, que después van a morir en el accidente. Es decir, vuelve a vivir la experiencia, pero desde el otro lado. Roberto Canessa, que hoy en día es médico, interpreta a un médico que atiende al personaje Roberto Canessa cuando era estudiante de medicina, cuando ocurrió el accidente. Es decir, Roberto Canessa ayudando a Roberto Canessa. Una metáfora absoluta porque fueron él y Nando Parrado, los que se autosalvaron para luego regresar y salvar al resto. Y Carlos Páez, que interpreta a su propio padre, el artista Carlos Páez Vilaró, que tuvo la ocasión de transmitir por radio los nombres de los sobrevivientes, entre los que se encontraba el suyo, de manera que se nombra a sí mismo. Es difícil encontrar unas figuras literarias más interesantes para entender lo que significó el accidente para ellos, una oportunidad de revivir, de renacer, de renombrarse. Es una película que nos lleva a estar dentro de ese trozo de avión, conversando con ellos, sufriendo junto a ellos ese accidente dantesco, pero que también logra darnos una mirada desde afuera, desde el espacio inmenso de los Andes y de las poquísimas probabilidades que ellos tenían de sobrevivir. Es una muy buena película y está hecha en español. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Otro médico uruguayo como Canessa y otro artista catalán como Bayona trabajando juntos en 2022 fueron los increíbles músicos Jorge Drexler y C. Tangana. Tocarte. Lo primero que hizo Jorge Drexler cuando recibió el Latin Grammy a la mejor canción del 2022 por Tocarte fue dedicarle el premio a todos los artistas que hacen música urbana en español, porque han llevado el lenguaje español, él dijo exactamente estas palabras, hasta lugares del planeta donde no habíamos llegado nunca. Y además remató diciendo, desde la canción no puedo más que agradecerle. Y también dijo que lo que está pasando con la música en español no tiene precedente histórico. Ciertamente lo que está pasando con la música en español rompe cualquier esquema. Uno de los artistas más representativos de la mejor música en español es Jorge Drexler, porque ha entendido la canción como su lugar y la ha estudiado a fondo, tanto en su pasado, en sus orígenes, en sus formas, en su métrica, pero también en su futuro. Por eso está tan vigente después de 30 años de carrera. Parece una locura pensar que Jorge Drexler tiene 30 años de carrera, pero los tiene. Y eso que empezó tarde, porque antes de ser artista, antes de ser cantante, cantautor a tiempo completo, fue otorrinolaringólogo. Por lo tanto, también es un científico y eso se nota en sus canciones. En este disco que se llama Tinta y Tiempo, nos habla de los temas que nos inquietan a todos, el amor, las migraciones, el sexo, incluso el logaritmo. Pero decíamos que es un científico de la canción y eso se nota en este disco desde la primera canción, una canción que se llama Plan Maestro, en la que relata el momento en el que un organismo unicelular se cansó de dividirse solo y decidió compartir su ADN con otra célula. Es decir, el comienzo de la reproducción sexual y eventualmente del amor. Todo eso es el Plan Maestro. En este disco tan especial, une su talento con una serie de personajes, entre los que se encuentran, por citar algunos, el maestro panameño Rubén Blades, con quien canta una canción con una estructura particular, porque de repente un tema que comienza normal como cualquier canción se convierte en mejorana, un ritmo muy propio de Panamá, de manera que hace que Blades termine cantando en décima, una décima que Drexler conoce muy bien, especialmente desde que Joaquín Sabina le encomendó la misión de escribir una y terminó haciendo muchas, incluso cantando alguna en la Real Academia de la Lengua Española para rendir un homenaje a Lope de Vega. A mí en lo personal me resulta fascinante que de ahí pueda pasar seguidamente una colaboración con C. Tangana, que nombráramos al principio, uno de los máximos representantes de la escena urbana española, con un tema como Tocarte, que fue por el que ganó y del que citamos sus palabras, que aún siendo un single, ganó una popularidad total en todo el público hispano y buena parte del público mundial. Tiene una colaboración también con una rapera israelí, Noga Eres, en la que se revela contra el algoritmo. Bueno, más que se revela, no se revela, explica quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero. Eso es lo que hace el algoritmo con nosotros. Él no se queja, él sabe que eso es lo que está pasando y lo describe como buen juglar que es, como buen cronista de su tiempo que es. El otro día leí un reportaje en el New York Times en el que explicaban con detalle cómo Drexler puede hacer canciones estableciendo conexiones entre un tipo de música y otro, entre un tipo de artista y otro.
entre unos instrumentos antiguos grabados rústicamente desde su casa y globalizados por la tecnología y producir unos textos poéticos de un calibre muy alto. Escuchando algún tema de este disco para escribir este guión, me dio curiosidad leer los comentarios y el primero de ellos decía lo siguiente: qué lindo es ese momento en el que escuchas por primera vez una canción de Drexler mientras vas caminando por la calle. Yo creo que eso es lo que pensamos todos. En definitiva, Jorge Drexler es un artista tan descomunal, tan universal y tan local que para llegar no necesita mucho. Si acaso, tinta y tiempo. Y así llegamos al final de este episodio de Vivo el Español. Si quieres apoyar este canal, te invito a adquirir en Amazon una de las camisetas de la marca Hispanic Lovers, camisetas que hablan nuestro idioma y entienden nuestra marca. Te dejo el link en la descripción.